La mujer en la fotografía es Amandine Estrabod, víctima de una de las desapariciones más misteriosas y polémicas de la Francia contemporánea. En junio de 2013 desapareció en su propia casa, en el pequeño pueblo de Rob, dejando atrás una puerta sin cerrar con llave, su teléfono, zapatos y pertenencias intactas. El caso condujo rápidamente a un sospechoso, Guerric Jeannot, un albañil local que conocía al hermano de Amandine, y a partir de ahí se abrió una investigación que se prolongaría por más de una década, con 3 juicios, pero sin que jamás se encontrara el cuerpo de la víctima. Si quieres conocer todo el desarrollo de esta historia llena de incógnitas, quédate hasta el final del video. Una mañana de junio en Occitania, Francia, Amandine Estrabod, una modesta asistente en una escuela secundaria del pequeño pueblo de Rob, salió de casa hacia su trabajo como de costumbre. Por la tarde, sus vecinos todavía la vieron cerca de su domicilio. Al día siguiente, su teléfono estaba apagado. La puerta principal estaba abierta, sin llave. En el jardín había algo que de inmediato puso en alerta a todos. Lo que comenzó como una simple desaparición pronto se convertiría en uno de los casos más complejos y polémicos de la Francia moderna. Amandine tenía apenas 30 años cuando desapareció. Nació y creció en la comunidad estrechamente unida de Rob, con una población de unas 2.000 personas, y participaba en las actividades del pueblo desde niña. Se unió al comité organizador de las fiestas locales y se convirtió en un rostro familiar en toda la localidad. Su vínculo más fuerte era con su madre, con quien mantenía una relación tan cercana como una amistad. Hablaban por teléfono o se veían en persona con frecuencia. También era muy unida a su hermano Ray. Los habitantes incluso les llamaban los niños del pueblo. Tras romper con su novio, Amandine volvió a vivir en su localidad natal. Antes había residido cerca de la estación de tren de Caster. Independiente y activa, soñaba con estudiar terapia del lenguaje. Planeaba comprar un coche y seguir visitando a su madre después de la ruptura. No había indicios de que quisiera desaparecer por voluntad propia ni de que atravesara una crisis personal grave. El martes 18 de junio de 2013, Amandine salió de casa hacia el trabajo. Fue un día normal en la escuela. Ayudó en silencio al personal por la mañana y todo parecía estable. Alrededor de la 1:10 de la tarde terminó su jornada y salió del edificio. Normalmente alguien la llevaba en coche, ya que no tenía vehículo propio, pero ese día nadie estaba disponible por asuntos urgentes. Sin otra opción, comenzó a caminar sola hacia su casa, un trayecto de unas 8 millas, aproximadamente 13 kilómetros que le tomaría casi 3 horas a pie. Hacia las 2:15 de la tarde se cree que Amandine fue vista en la zona de Salvalle, cerca de una parada de autobús a solo unas millas de su hogar. Sería la última vez que se confirmara su presencia en público. El resto del recorrido es incierto, pero basándose en testimonios indirectos, los investigadores lograron esbozar una primera idea de lo que pudo haber ocurrido. No había cámaras de vigilancia ni otras pruebas concretas, pero una vecina llamada Karine ayudó a recomponer una parte clave de la línea de tiempo. Karine vivía cerca y tenía una vista clara de la puerta principal de la casa de Amandine. Alrededor de las 4:00 de la tarde, vio una furgoneta blanca Renault Traffic estacionada frente a la vivienda. Un vehículo nunca antes visto en el barrio. No pertenecía a ningún residente y parecía fuera de lugar. Primero, Amandine bajó de la furgoneta. Se la veía tranquila, vestida normalmente y sin señales de alarma. Karine notó que sostenía una bolsa a la altura de la rodilla mientras buscaba sus llaves. Amandine abrió la puerta y entró en la casa. Justo después, un hombre salió del vehículo. Karine no pudo verle el rostro porque solo lo observó de espaldas y a distancia, pero recordó algunos detalles. Estatura media, alrededor de 1,90, complexión robusta. Vestía un pantalón de trabajo gris con bolsillos grandes y franjas reflectantes naranjas, del tipo que suelen llevar los obreros de construcción, carreteras o servicios de electricidad y agua. Aunque no pudo identificar su cara, la actitud del hombre no parecía sospechosa.
Caminaba con calma, sin gestos agresivos. Según Karin, no hubo discusiones, tensión ni expresiones emocionales extrañas entre él y Amandine. La interacción parecía normal, sin voces elevadas ni signos de conflicto. Este testimonio quedó registrado por la policía y se convirtió en un detalle clave del caso. Al día siguiente, 19 de junio, la madre de Amandine, Monique, comenzó a preocuparse. El día anterior habían quedado en verse, algo habitual entre ellas. Su relación era tan cercana que mantenerse en contacto era una costumbre. Si Amandine no respondía de inmediato, devolvía la llamada más tarde, pero esta vez reinaba un silencio total. Monique llamó varias veces durante el día y la noche, sin obtener respuesta. Al principio no se alarmó, pensando que su hija estaba ocupada. Sin embargo, a la mañana siguiente, al no tener noticias, decidió conducir hasta su casa. Al llegar, descubrió que la puerta principal estaba sin cerrar con llave, algo que de inmediato la puso en alerta. Amandine siempre era cuidadosa, especialmente viviendo en una zona aislada donde rara vez aparecían desconocidos. Dentro, todo parecía como si Amandine hubiera salido solo por un momento. Un abrigo colgaba ordenadamente en una silla. El bolso que usaba habitualmente estaba en su lugar de siempre. Su teléfono estaba sobre la mesa, sin llevarlo consigo. La casa estaba en silencio. Monique llamó a su hija, pero no obtuvo respuesta. No había indicios de que Amandine hubiera salido con prisa o por un asunto urgente. Al observar con más detenimiento el interior, no encontró señales de desorden. Todo estaba en su sitio. No había rastros de forzamiento, ni objetos desplazados o tirados. Aún así, Monique sentía una inquietud creciente. Amandine siempre había sido ordenada y meticulosa, especialmente en los últimos años. Jamás dejaba el teléfono en casa, nunca salía sin avisar y siempre cerraba la puerta con llave. Estas irregularidades hicieron que Monique creyera que debía ponerse en contacto con las autoridades. Se comunicó con la oficina de la gendarmería local en Rob. Los agentes acudieron al lugar y realizaron una evaluación preliminar. En el interior confirmaron lo que Monique ya había observado. No había signos de lucha, ni de entrada forzada, ni indicios de que un extraño hubiera irrumpido. Todo indicaba que alguien había salido de la casa de manera tranquila y sin encontrar resistencia alguna. Pero cuando los agentes salieron al exterior, sus observaciones se orientaron hacia un hallazgo más inquietante. En la parte trasera de la casa, a través de la puerta corrediza de vidrio, había un jardín. Aunque gran parte del césped estaba crecido y descuidado, había una zona rectangular de aproximadamente 1,5 metros, donde la hierba estaba claramente aplastada. El suelo estaba nivelado y la vegetación prensada, como si un objeto pesado o una persona hubiera permanecido allí durante un tiempo prolongado o hubiera sido sometida a una fuerte presión. Este lugar podría sugerir un encuentro físico o una presencia prolongada en ese punto. Cerca de allí encontraron algunos objetos personales de Amandine, entre ellos un par de zapatos planos y ligeros, los mismos que Monique confirmó que su hija llevaba el día anterior, y dos pendientes. El cierre de uno de ellos estaba roto, lo que podía indicar que fueron arrancados bruscamente, posiblemente durante un contacto físico. Estos hallazgos fueron las primeras pruebas materiales que sugerían que algo inesperado pudo haber ocurrido fuera de la vivienda. Aunque ese día no se hallaron más pruebas, lo encontrado fue suficiente para que los investigadores clasificaran el caso como una desaparición en circunstancias preocupantes. Se inició una investigación formal. La policía comenzó a interrogar a los vecinos e intentó reconstruir la última línea de tiempo conocida de los movimientos de Amandine. Para el 19 de junio, la investigación ya presentaba señales alarmantes. Amandine había desaparecido sin llevarse ningún objeto personal. No había signos de entrada forzada en la casa. Las pruebas físicas en el patio trasero apuntaban a una posible restricción de libertad. El caso pasó rápidamente a una fase de investigación activa.
El primer paso fue revisar cualquier grabación de cámaras de seguridad disponible, aunque en la zona había muy pocas. Las autoridades también examinaron las rutas que Amandine pudo haber recorrido el 18 de junio, dando prioridad a localizar personas que pudieran haberla visto ese día. Pese a los esfuerzos, no surgió ningún testigo nuevo aparte de la información ya confirmada. Poco después se emitió una alerta de persona desaparecida. Amandine fue descrita como de aproximadamente 1,65 de estatura, cabello largo y oscuro. El día de su desaparición vestía un vestido marrón por encima de la rodilla, una chaqueta beige claro y una blusa oscura. Los carteles se colocaron por toda la zona, en paradas de autobús, tablones de anuncios y tiendas locales. El aviso también se publicó en la prensa regional y se transmitió en la radio local. Casi de inmediato, la familia se involucró en la búsqueda. Ray, el hermano de Amandine, se convirtió en el motor principal de esta campaña espontánea. Él se encargó de organizar la distribución de carteles, imprimir el material, elaborar un mapa de zonas y movilizar a amigos y voluntarios. No había tablón de anuncios en la zona que no tuviera la foto de su hermana. Solo 2 días después de la desaparición, el 20 de junio, amigos y familiares crearon una página de Facebook titulada Pour Amandine. Pour bien for Amandine. We just want you back. Esta página pronto se convirtió en el centro de coordinación, utilizada para distribuir carteles, reclutar voluntarios y publicar actualizaciones. Los habitantes de la región y otras personas interesadas en el caso colaboraron de diversas maneras. Algunos colocaron carteles, otros participaron en búsquedas organizadas. Mientras tanto, las batidas sobre el terreno se llevaron a cabo de manera intensiva en el área entre Cantagalín y Salvage, la zona que rodeaba la casa de Amandine. Voluntarios y fuerzas de seguridad registraron bosques, campos y la orilla del río Agud. El área de búsqueda incluía llanuras, colinas, construcciones antiguas y casas abandonadas. A pesar de la gran extensión cubierta, no se encontró ni a Amandine ni a ninguno de sus objetos personales. Con cada día que pasaba, disminuía la probabilidad de que Amandine se hubiera marchado por voluntad propia. Su cuenta bancaria no mostraba movimientos. No hubo llamadas, mensajes ni señales de que se tratara de una desaparición voluntaria. Todo apuntaba a una posibilidad mucho más inquietante, la de un delito. En las primeras semanas, los investigadores consideraron varias hipótesis, y la principal pronto pasó a ser que Amandine había sido víctima de un tercero con intenciones agresivas relacionadas con su desaparición. La atención finalmente se centró en una empresa de robo que poseía una furgoneta utilitaria similar a la vista estacionada frente a la casa de Amandine. El uniforme de los trabajadores de esta empresa coincidía también con la descripción del hombre que se vio entrar en su vivienda. Uno de los empleados destacó: un albañil de 25 años llamado Gerrick Jeannot. Había crecido en la zona y conocía a muchos vecinos, entre ellos al hermano de Amandine, Ray. Anteriormente, Gerrick había trabajado cortando granito antes de emplearse en una pequeña empresa de construcción. El nombre de Gerrick no apareció en el caso hasta abril de 2014, cuando su madre, Irma Jeannot, acudió inesperadamente a las autoridades. Expresó una creciente preocupación por el comportamiento de su hijo. Según Irma, Gerrick había hecho repetidas declaraciones extrañas como: «Yo no soy un criminal» y «Si encuentran sangre en el coche, es sangre de pescado». También hablaba de olores extraños que percibía al ir a pescar o a recolectar setas, y afirmaba que podía detectar el olor de la muerte. Dijo que se estaba volviendo cada vez más paranoico, convencido de que alguien lo vigilaba y lo perseguía. En una ocasión, él contó que había visto a alguien en el bosque con una pala, pero nunca lo denunció a la policía. No estaba claro si se trataba de pensamientos obsesivos, alucinaciones o señales de un trastorno emocional. Tras la declaración de su madre, Gerrick Jeannot fue citado por primera vez para ser interrogado. En junio de 2014 fue detenido durante 48 horas. Negó tener relación alguna con la desaparición de Amandine.
Según los registros internos de la empresa, el 18 de junio fue asignado a trabajar en una obra de construcción en Castra. Al principio, esto parecía proporcionarle una coartada sólida. Tanto el supervisor como sus compañeros confirmaron que estuvo presente en el lugar de trabajo. Sin embargo, en una revisión posterior dentro de la misma empresa surgieron nuevas dudas. Un supervisor admitió que, tras entregar hormigón en una obra en Lefo, a solo 6 minutos en coche de la casa de Amandine, el grupo de trabajadores tuvo aproximadamente 1 hora y media sin actividad registrada con claridad. Ningún compañero pudo afirmar con certeza dónde estuvo Guerric durante ese lapso. Era perfectamente posible que hubiera usado la furgoneta de la empresa para acercarse a la vivienda de Amandine. Esto significaba que su paradero en el momento más crítico ya no era seguro. Karine, la vecina que vio a Amandine el día que desapareció, fue convocada para identificar a Guerric Jeannot. Sin embargo, no pudo dar una respuesta definitiva. En un pueblo pequeño como Rob, ella conocía su rostro, al igual que el de muchos otros. Indicó que el pantalón de trabajo que Guerric solía usar se parecía al que recordaba en el hombre que vio aquel día. No obstante, como lo observó solo desde la ventana y de espaldas, no pudo confirmarlo oficialmente. Aunque faltaban pruebas concluyentes, los indicios acumulados hicieron que Guerric Jeannot se convirtiera en el principal sospechoso. Sin una evidencia directa que lo vinculara al caso, seguía siendo la primera, y en ese momento, la única, persona a la que los investigadores consideraban relacionada con la desaparición de Amandine Estrabod. Poco después del interrogatorio, Guerric fue liberado por falta de base legal para retenerlo. Sin embargo, las incoherencias en la coartada proporcionada por su empresa impulsaron a profundizar en la investigación. Una de las preocupaciones era que Guerric supuestamente tenía programada una visita a otra obra en la zona de Rob, a poca distancia de la casa de Amandine, lo que le daba libertad para moverse entre distintos lugares y lo situaba cerca de la escena en el intervalo crucial. Los investigadores también comenzaron a indagar por qué Guerric podría haber entrado en la casa de Amandine. A primera vista, no parecía existir un vínculo personal profundo entre ellos, pero algunas personas conocidas comentaron que Guerric había mostrado interés por ella. Un amigo recordó que le había dicho que Amandine era guapa y que no ocultaba su atracción. Además, en la casa de ella había habido un pequeño problema: posibles filtraciones de agua en una habitación que Amandine había mencionado a sus vecinos. Es posible que lo comentara en un encuentro casual, en la calle o cerca de su vivienda, y que Guerric se ofreciera a ayudar, basándose en su experiencia en la construcción. Esto explicaría por qué estaba dentro de la casa sin señales de forzamiento. Si ella creía que podía ayudarla, no lo vería como una amenaza. La actitud tranquila de Amandine ese día también reforzaba la hipótesis de que, al menos, conocía superficialmente a ese hombre. Todos estos elementos llevaron a la primera hipótesis de trabajo del caso. Guerric podría haber aprovechado la situación para acercarse a ella, pero luego todo se torció. El motivo, las acciones y las consecuencias seguían sin estar claros, pero comenzaba a formarse un escenario relativamente coherente. En junio de 2016, solo 2 meses después de que Guerric fuera puesto bajo prisión preventiva, la investigación dio un giro importante. Para entonces ya estaba imputado por secuestro y detención ilegal. Pero en cuestión de semanas se añadió un cargo mucho más grave: delito con carácter intencional. La razón surgió de las declaraciones de varios presos que habían compartido módulo con Guerric mientras esperaba el juicio. Según ellos, Guerric había hablado voluntariamente sobre su implicación en la desaparición de Amandine. Uno de los internos declaró que Guerric describió una conducta agresiva de naturaleza sexual, seguida de un acto que provocó la muerte. El relato incluía detalles que nunca se habían hecho públicos en ese momento, información que solo una persona directamente involucrada podría conocer. Se le acusó de haber admitido la ocultación del cadáver y de los objetos personales de la víctima. Uno de los presos transmitió esta información a los investigadores y fue registrada en una declaración oficial. Estas declaraciones no podían ser ignoradas.
En esa fase no se conocía ninguna otra confesión en el caso. Guerric también entregó 2 croquis hechos a mano. Uno señalaba el lugar donde, según él, había enterrado el cuerpo y lo había cubierto con cal. El otro mostraba las coordenadas donde supuestamente ocultó las joyas de Amandine. Ambos dibujos llevaban su nombre. Estos documentos desencadenaron una operación de búsqueda a gran escala en la zona indicada. Durante varias semanas, los equipos de búsqueda, incluidos arqueólogos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, INRAP, rastrearon un terreno montañoso y escarpado cerca del municipio de Ambres. La geografía estaba compuesta por elevaciones, barrancos, cauces y una densa vegetación. Se utilizó radar de penetración terrestre, además de inspeccionar minuciosamente cuevas y depresiones naturales. A pesar de las indicaciones precisas y del gran número de efectivos en la búsqueda, no se encontró ni el cuerpo ni ningún objeto personal. Posteriormente, Guerric cambió su versión. Afirmó que los croquis no tenían relación alguna con la desaparición de Amandine, sino que simplemente señalaban sus lugares favoritos para pescar y recoger setas. En cuanto a que el nombre de ella apareciera en las hojas, dijo que era una forma de hacer que lo dejaran en paz o un ardid para impresionar a otros reclusos. Su abogado alegó que Guerric había creado deliberadamente la imagen de un hombre peligroso para evitar conflictos dentro de la prisión. Aunque esta retractación puso en duda la credibilidad de sus declaraciones anteriores, no eliminó su valor jurídico. Los investigadores subrayaron un punto clave. Guerric había proporcionado información que, con alta probabilidad, solo alguien con conocimiento directo de los hechos podría saber. Esto se convirtió en un argumento esencial para la hipótesis de su implicación, incluso sin una confesión directa. El caso no se apoyaba en una sola prueba, sino en un patrón de indicios indirectos superpuestos, comportamientos, testimonios y datos imposibles de conocer para un extraño. Más de 7 años después de la desaparición de Amandine Estrabod, el asunto llegó finalmente a juicio. El primer proceso contra Guerric Jeannot, acusado de secuestro, detención ilegal y asesinato, comenzó el 8 de octubre de 2020 en el Tribunal de lo Penal de Albi, capital del departamento de Tarn. Lo que hacía que el caso fuera tan particular era la ausencia total de cuerpo, confesión, pruebas de ADN, rastros de sangre o cualquier evidencia física concluyente. Aún así, la Fiscalía argumentó que las pruebas circunstanciales existentes eran suficientes para presentarlo ante un jurado popular. En el expediente figuraban las incoherencias en su coartada y las declaraciones contradictorias que había dado en el pasado. El material digital también aumentó las sospechas. La noche de los hechos, la consola de videojuegos que Guerric utilizaba a diario no se encendió. Más tarde dijo, «Simplemente no jugué», aunque previamente había declarado a los investigadores que había jugado a la PlayStation esa noche. Esta contradicción llamó la atención de la Fiscalía. Su comportamiento en la sala de audiencias provocó reacciones encontradas. Los periodistas señalaron que parecía poco interesado en el desarrollo del juicio, evitaba mirar las fotos de Amandine y no reaccionaba ante las intervenciones emotivas de su madre. Cuando le preguntaron qué sentía al ver la imagen de Amandine, respondió, «No siento nada». Esta frialdad reforzó la percepción de distancia y falta de empatía. Algunos testigos lo describieron como reservado y propenso a la agresividad bajo los efectos de sustancias, rasgos que constaban en el expediente judicial. Guerric Jeannot nunca admitió culpabilidad alguna. Su equipo defensor insistió en que no había pruebas directas contra él, calificando el juicio de proceso basado en conjeturas y señalando que dependía de suposiciones, testimonios no verificados de compañeros de prisión e indicios indirectos. La Fiscalía replicó que el patrón de contradicciones continuas, la ausencia de una explicación alternativa razonable y su conducta apuntaban todos a su implicación en un escenario violento. El 14 de octubre de 2020, el jurado declaró a Guerric Jeannot culpable de secuestro, detención ilegal y de causar la muerte de Amandine Estrabod. Fue condenado a 30 años de prisión en un centro de máxima seguridad.
El tribunal subrayó que, aunque no se hubiera hallado el cuerpo, las pruebas presentadas formaban un relato coherente, convincente y consistente, suficiente para emitir un veredicto. La sentencia ocupó titulares, marcando uno de los pocos casos en la historia judicial francesa en que alguien fue condenado por asesinato sin que jamás apareciera el cadáver de la víctima. Tras la condena, Guerric ejerció su derecho a apelar. El juicio de apelación comenzó el 15 de noviembre de 2021 en el Tribunal de Apelación de Toulouse, en el departamento de Haute-Garonne. Las acusaciones y la postura del acusado no variaron. La defensa continuó insistiendo en el eje de condenado sin pruebas. Uno de los abogados incluso comparó el caso con otras desapariciones en la región, en particular la de Delphine Juvillard, desaparecida en diciembre de 2020 en circunstancias igualmente misteriosas, sin rastros, sin cuerpo. Sin embargo, la fiscalía mantuvo su argumentación, centrada en la coartada sospechosa de Guerric, los lapsos de tiempo inexplicables en el momento clave, sus declaraciones contradictorias y su conducta anómala tras la desaparición de Amandine. También surgieron nuevos elementos sobre su inquietante actividad en línea que revelaban un patrón de comportamiento obsesivo y atípico, incluido el acceso a contenidos de temática desviada. La fiscalía presentó un escenario probable. Guerric habría ofrecido llevar a Amandine, quizá con el pretexto de revisar la casa después de que ella mencionara un problema de fontanería. Una vez dentro, algo sucedió, posiblemente un enfrentamiento tras avances no deseados, que escaló y terminó con un desenlace fatal. La defensa negó este planteamiento, señalando que nadie lo vio salir de la casa y que no existía ninguna prueba física de violencia. El 19 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia inicial. Guerric siguió siendo declarado culpable, pero para sorpresa de la familia Estrabou, el fallo de 2021 no fue el final. En 2022, el Tribunal de Casación anuló la condena por un error procesal. Una frase jurídica obligatoria había quedado omitida en la motivación escrita del tribunal. Aunque esta omisión era de carácter técnico, activó la norma que exigía repetir el juicio. El tercer proceso tuvo lugar en enero de 2024 en Montauban, en el departamento de Tarn-et-Garonne. La fiscalía presentó nuevamente la misma cadena de argumentos, sosteniendo que el conjunto de elementos indirectos tenía el peso suficiente para emitir un veredicto condenatorio. El caso siguió basándose en los testimonios de compañeros de prisión de Guerric, en los croquis hechos a mano y en las incoherencias de conducta ya señaladas en los juicios anteriores. El equipo defensor centró sus esfuerzos en desvincular a Guerric Jeannot de la escena del crimen, afirmando que no tenía ninguna relación con el caso. Guerric, de 35 años en ese momento, volvió a negar todas las acusaciones. En un giro inesperado, su madre cambió su testimonio y declaró que nunca había dicho lo que constaba en el expediente oficial. Este cambio repentino provocó una fuerte reacción tanto del tribunal como de la fiscalía, ya que su declaración inicial había sido clave para poner en marcha la investigación. A pesar de los intentos de la defensa de desbaratar los puntos centrales del caso, no lo lograron. El 30 de enero de 2024, Guerric Jeannot fue declarado culpable por tercera vez de secuestro, detención ilegal y de haber cometido actos que provocaron la muerte de Amandine Estrabou. Se le volvió a imponer una pena de 30 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal de Casación rechazó su último recurso, confirmando la sentencia como firme. 3 condenas en un mismo caso, sin cuerpo, sin confesión y sin pruebas materiales directas, convirtieron el juicio por la desaparición de Amandine Estrabou en uno de los procesos más singulares y polémicos de la historia judicial francesa. La opinión pública quedó profundamente dividida. Algunos consideraban que el veredicto era justo y necesario, mientras que otros pensaban que se basaba en demasiadas incertidumbres. Los expertos jurídicos subrayaron que la sentencia se fundamentó en el principio del faisceau d'índices graves et concordants, un marco legal que permite que múltiples hechos individuales, que por separado no tendrían suficiente peso, al combinarse formen una base sólida para condenar. Esto es totalmente legal según la legislación francesa, pero no deja de plantear una cuestión difícil. ¿Cuánta duda es demasiada duda?
Gracias a todos por seguir este caso. Su apoyo significa mucho para mí y pueden ayudar al crecimiento del canal pulsando me gusta, dejando un comentario y compartiendo este video. Su interacción realmente marca la diferencia. La desaparición de Amandine Estrabod es una prueba dolorosa de que basta un instante en el que se borre la línea entre lo correcto y lo incorrecto para arrebatar una vida, dejando un vacío irreparable para la familia y la comunidad. Guerric Jan no pudo haber comenzado con una intención de acercamiento aparentemente inocua, pero cuando surgieron la codicia, el deseo y el desprecio por la dignidad ajena, todas las barreras morales se derrumbaron y la tragedia se volvió inevitable. Más de una década después, el cuerpo de Amandine nunca ha sido hallado, pero la severa condena impuesta al culpable es un recordatorio de que la justicia no olvida a nadie, incluso sin un cuerpo o pruebas claras. A veces, basta una sola decisión desacertada para convertir una vida en tragedia, haciendo que el autor pague con el resto de su existencia tras las rejas, mientras el dolor permanece para siempre en quienes quedan atrás. La mujer que aparece en estas imágenes es Jasmine Kaur, y su dulce sonrisa había conquistado el cariño de muchas personas. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde una tragedia que provoca indignación y deja una huella imborrable. Cuando sale a la luz la verdad sobre lo que tuvo que soportar en las últimas horas de su vida. Solo por querer liberarse de una relación llena de control y obsesión, Jasmine se convirtió en víctima de un crimen brutal perpetrado por su propio exnovio. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia dolorosa y sobrecogedora, quédate con nosotros hasta el final del video. Australia es uno de los lugares más asombrosos de la Tierra. Es el continente más pequeño, una tierra de verano eterno con una flora y fauna únicas. Su ubicación también es muy especial. Australia es el único país en el mundo que ocupa por completo un continente. Muchas personas sueñan con este país fascinante, aislado del resto del mundo, como un lugar donde perseguir sus sueños. Pero en nuestra historia, un gran sueño no llegó a hacerse realidad. El 5 de marzo de 2021, Jasmine Kaur terminó su turno de trabajo y se dirigió al estacionamiento. Un joven se le acercó y le pidió que fuera con él a un lugar apartado. Jasmine lo conocía, así que no sintió miedo y lo siguió. En el instante siguiente, él usó su mano fuerte para sujetarla del cuello y la empujó contra un coche cercano. Jasmine forcejeó. Intentó gritar y pidió que la soltara, pero la presión asfixiante en su cuello cortó el flujo de oxígeno, dejándola sin fuerzas. El secuestrador la metió en el vehículo, se sentó rápidamente al volante y condujo lejos. Jasmine, de 18 años, había llegado a Australia desde India para perseguir su sueño. Tras la trágica muerte de su padre, soñaba con convertirse en enfermera para ayudar a los demás. Quería estudiar medicina en un sistema de calidad y, con el consentimiento de su madre, aceptó con alegría la invitación de su tía y su tío para ir a vivir a Australia. Así se mudó a Adelaida para vivir con sus familiares y consiguió ingresar en la universidad. Estudiar era difícil por la gran carga académica, pero Jasmine perseveró con un objetivo claro, sin abandonar nunca su sueño. No faltaba a ninguna clase. Leía montones de libros de texto y ayudaba a sus compañeros con los apuntes. Gracias a su esfuerzo se ganó el respeto de sus profesores y se convirtió en un ejemplo para sus compañeros. Su determinación inquebrantable no solo le permitió avanzar en sus estudios, sino también encontrar un empleo para adquirir experiencia práctica. 2 años después de comenzar sus estudios, Jasmine fue contratada como enfermera en formación en el Southern Cross Homes Hospital de Plympton North, un suburbio de Adelaida. En un evento social de la universidad, Jasmine conoció a Tariq Jot Singh. Los dos se hicieron cercanos rápidamente, pues ambos eran de India y tenían mucho de qué hablar. Tariq Jot Singh provenía de una familia india común. Tras graduarse de la escuela secundaria con excelentes calificaciones, quería una mejor educación y se trasladó a Australia para estudiar la licenciatura en Tecnología de la Información.
era un joven amable, empático, que estudiaba con dedicación y trabajaba para disfrutar de una vida cómoda en una ciudad vibrante. Los dos jóvenes pasaban mucho tiempo juntos, trabajando y reuniéndose en una cafetería entre clases. Con el tiempo, la amistad floreció en amor. En abril de 2020, la pareja dejó de ocultar su relación y empezó a planear el futuro. Jasmine se sentía cautivada por la atención y el cuidado de Tariq Yotzain. Al principio parecía simplemente un hombre atento, pero poco a poco esa atención se volvió invasiva. Tariq Yot empezó a preguntar por cada acción de Jasmine con la excusa de preocuparse por ella. En secreto revisaba con quién interactuaba en redes sociales y luego le exigía que le informara de todos sus movimientos. Jasmine sentía que el comportamiento de Tariq Yot Singh traspasaba todos los límites, pero cada vez él lograba convencerla de que ese control solo nacía del amor y la preocupación. Pedía disculpas, prometía no invadir su privacidad otra vez, pero eran promesas vacías. Con el tiempo, Jasmine comenzó a sentirse asfixiada en esa relación. Él se oponía ferozmente a que tuviera contacto con su familia y amigos, lo que le causaba un profundo dolor. Finalmente, tomó una decisión importante: terminar la relación y liberarse de la presión. Con el apoyo de su familia, Jasmine le comunicó a Tariq Yot que quería romper. Él se enfureció, gritó, la insultó y amenazó con vengarse de su familia. Exhausta mentalmente, Jasmine pidió permiso en el trabajo y volvió a India para estar con su madre. Pero ni siquiera allí Tariq Yot la dejó en paz. Desde la distancia recurrió a tácticas de acoso psicológico y la amenazó con suicidarse. En una ocasión, para llamar la atención de su exnovia, ingirió varias tabletas de somníferos, grabó un video y se lo envió a Jasmine con la esperanza de despertar su compasión. Sin embargo, el plan tuvo el efecto contrario. En lugar de hacer que ella volviera, él terminó hospitalizado. Tras recuperarse, Tariq Yot regresó a su trabajo y estudios. Parecía que había aceptado la ruptura y empezado una nueva vida sin Jasmine. Pero el 6 de marzo de 2021, Jasmine no se presentó en su trabajo. Al caer la noche, un coche atravesó la ciudad a gran velocidad, evitando hábilmente las cámaras de vigilancia. Después de una hora conduciendo, el vehículo se detuvo. El joven bajó y ayudó a la chica a salir. Ella estaba débil por la falta prolongada de oxígeno. Fríamente, él sacó cinta adhesiva y un cable del maletero. Sin decir una palabra, con brutalidad descarada, le cubrió la boca y los ojos con la cinta, haciendo que las pestañas se pegaran y que la piel fina de su rostro se irritara al contacto. Luego le ató las manos a la espalda. Jasmine se retorcía de miedo. Sin tener a dónde huir, él la empujó y, cuando cayó al suelo, también le ató las piernas con ese mismo cable. La víctima gimió y se retorció sobre el camino polvoriento. Su largo cabello negro estaba enmarañado, su ropa cubierta de suciedad. Después de atarle las piernas, él la agarró del cabello y, con un corte rápido, le hizo una incisión en la garganta. La víctima quedó en silencio, metió el cuchillo en el bolsillo y, con total tranquilidad, levantó el cuerpo inerte de la joven del suelo, la colocó en el maletero y cerró la tapa. Encendió un cigarrillo, dio unas cuantas caladas antes de volver al asiento del conductor para seguir conduciendo. Manejando durante toda la tarde y la noche, solo se detuvo en la madrugada siguiente, en Death's Peak. El hombre cavó una tumba poco profunda, sacó a la víctima del maletero y la colocó en el hoyo. Así, la joven fue enterrada viva por su propio secuestrador, aunque aún seguía con vida. Sus ojos no podían ver el horror de aquella situación. Yaciendo en la fría tierra, tratando de respirar, sus fosas nasales se llenaron de arena fina. El peso del suelo sobre su cuerpo le impedía moverse. El miedo y la absoluta impotencia invadieron su mente. Solo pudo gemir suavemente antes de caer en un sueño eterno. Tan simple y tan fácil para alguien que se arroga el derecho de decidir el destino de otra persona. Pero el mal debe y será castigado.
El 6 de marzo de 2021, Jasmine Kaur no se presentó a trabajar en el asilo Southern Cross Care en North Plimpton, donde ejercía como enfermera sin previo aviso. Su supervisora contactó con la familia ese mismo día. Se la declaró desaparecida y comenzó la búsqueda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche fueron revisadas, pero no revelaron nada útil para encontrarla. La última vez que se vio a la estudiante de enfermería fue al salir de su trabajo en Southern Cross Homes, en Plimpton North, alrededor de las 10 p.m. del 5 de marzo. Tariqjot Singh se convirtió rápidamente en el principal sospechoso, con un motivo claro, especialmente porque pocas semanas antes Jasmine había presentado una denuncia ante la policía por acoso en su contra. En su primer interrogatorio, el 6 de marzo, Tariqjot declaró que no recordaba cuándo había visto por última vez a Jasmine y afirmó que estaba en casa la noche en que ella murió. Al día siguiente, Tariqjot dijo a la policía que Jasmine se había quitado la vida y que él la había enterrado en las Flinders Ranges. Llevó a los agentes hasta el lugar del entierro, donde encontraron zapatos, gafas y la tarjeta de identificación de Jasmine en un contenedor de basura, junto con bridas plásticas. Su cuerpo fue exhumado 2 días después de que Tariqjot fuera interrogado en Morialta Creek, a 40 kilómetros al norte de Hawker, apenas a 100 metros de la carretera y a casi 5 horas en coche desde el lugar donde él la había llevado. Tariqjot Singh fue arrestado y quedó detenido a la espera de juicio. Los investigadores determinaron que en los días previos a la desaparición de Jasmine, él había planeado meticulosamente el secuestro y asesinato. Descubrieron que el mismo día del secuestro, Tariqjot compró bridas plásticas, cinta adhesiva y cuerda en una ferretería. En el registro de su vivienda, la policía halló múltiples tarjetas SIM y teléfonos, prueba de que había ideado un plan para crear coartadas, incluso cambiando de SIM para aparentar un falso paradero. La noche del crimen, Tariqjot cambió de coche con un vecino y le pidió que cubriera su turno de trabajo, para luego conducir hasta el asilo donde trabajaba Jasmine. Al principio fue acusado de no informar una muerte al forense, pero luego el cargo se elevó a homicidio. El hombre de 21 años, residente de Kilburn Park, fue acusado de asesinar a Jasmine Kaur, también de 21 años, después de que su cuerpo fuera hallado enterrado en Morialta Creek. Tariqjot compareció por primera vez mediante videoconferencia ante el Tribunal de Primera Instancia de Port Augusta el 9 de marzo, donde el juez Gregory Fisher ordenó mantener en reserva su nombre y su imagen durante 30 días. En julio de 2021 comenzó la audiencia por el caso de Jasmine Kaur, bajo la presidencia del juez Adam Kimber en el Tribunal Supremo. Allí se reveló que Tariqjot estaba en Australia con una visa de estudiante y que había sido internado brevemente en un hospital psiquiátrico ese mismo año. La fiscalía indicó que Jasmine fue asesinada solo un mes después de que denunciara a su exnovio Tariqjot Singh por acoso. Tariqjot se declaró culpable del asesinato en marzo de 2021 y los detalles del crimen fueron expuestos durante la sentencia. La fiscal Carmen Mato afirmó que Jasmine soportó un terror extremo cuando fue secuestrada en su lugar de trabajo en Adelaida el 5 de marzo de 2021. Fue atada con cinta adhesiva y bridas y enterrada viva mientras aún estaba consciente, con los ojos vendados, en Death's Peak, cerca de Hawker, en las Flinders Ranges. Las pruebas forenses del médico forense demostraron que Tariqjot solo le hizo un corte superficial en el cuello, pero eso no causó la muerte. El informe indicó que Jasmine murió el 6 de marzo de 2021, muchas horas después de ser enterrada. En la sentencia, la fiscal describió que Jasmine fue plenamente consciente de su desesperada situación y soportó un horror indescriptible. Mato también señaló que el acto fue cruel y le provocó un sufrimiento prolongado. No se sabe con certeza cuándo se produjo el corte en el cuello, cuándo ni cómo fue llevada a la tumba, o en qué momento fue cubierta con tierra. Solo se sabe, según la acusación, que todo ocurrió mientras aún estaba viva y siendo preparada para ser enterrada. Durante la investigación inicial sobre la muerte de Jasmine Kaur, Tariqjot negó repetidamente cualquier acto ilícito, insistiendo siempre en que ella se había quitado la vida.
Sin embargo, el juez Adam Kimber consideró que Tariq Yod había preparado una serie de pasos calculados cuidadosamente durante un periodo determinado para cometer el crimen. La fiscal Carmen Mato informó al tribunal que el 9 de febrero, aproximadamente un mes antes de ser asesinada, Yasmín había presentado una denuncia ante la policía contra Tariq Yod Singh por acosarla. Señaló que Tariq Yod comenzó a planificar fríamente y con cálculo la muerte de Yasmín después de que la relación terminara. El modo en que Yasmín fue asesinada, dijo, reflejaba un nivel de brutalidad inusual. El abogado Martin Anders, representante de Singh, declaró que 2 meses antes del trágico suceso, las familias de Tariq Yod y Kaur se habían reunido y habían tomado una decisión negativa respecto a continuar la relación. También mencionó que la capacidad de razonamiento de Tariq Yod se vio gravemente afectada tras la ruptura. No era una persona realmente firme a la hora de comprender qué motivaciones lo impulsaban, cómo se habían desarrollado estos problemas y cómo podía pensar con claridad en las circunstancias que enfrentaba, explicó el abogado. Actuó de una manera que destruyó no solo la vida de ella, sino también la suya propia. Martin Anders comentó sobre el colapso mental de Tariq Yod y el hecho de que experimentara alucinaciones después de la muerte de Yasmín. Sin embargo, una evaluación psiquiátrica concluyó que Tariq Yod Singh estaba plenamente consciente en el momento del crimen y fue acusado de asesinato. En la audiencia de sentencia, el tribunal escuchó sobre varios mensajes que Tariq Yod escribió pero nunca envió a Yasmín en los días previos a su muerte. Estos mensajes contenían frases como «Mala suerte para ti que sigo vivo, ya verás, uno por uno tendrán que pagar». Y, en lo más profundo, lo que siento pero no puedo superar. La fiscalía indicó que Tariq Yod descargó un mapa del sistema de cámaras de vigilancia de toda Adelaida un día antes de secuestrar a Yasmín. La fiscal Mato señaló que las grabaciones de seguridad mostraban a Tariq Yod comprando bridas plásticas en una ferretería la tarde del secuestro. También recordó que Tariq Yod había retirado la tarjeta SIM de su teléfono, la insertó en otro dispositivo y lo dejó en casa para generar señales en las torres de telefonía y dar la impresión de que estaba cerca de su domicilio. Castigó a una joven inocente, incapaz de defenderse, solo porque lo rechazó, afirmó. Según la acusación, él la obligó a entrar en el coche, la mantuvo en el asiento trasero o en el maletero, la trasladó a larga distancia, la mató, enterró el cuerpo y eliminó cualquier prueba que pudiera incriminarlo. El juez Kimber impuso la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El abogado del acusado describió el caso como un crimen en un arrebato emocional y solicitó una reducción de la pena, pero el tribunal lo rechazó. Los familiares de Yasmín, quien fue enterrada viva, estuvieron presentes en la audiencia de sentencia. La madre de Yasmín declaró: «Hoy no me siento feliz. Ojalá no tuviera que dar esta declaración y que Yasmín todavía estuviera aquí conmigo». Rajpal Kaur dijo al tribunal que siempre se sentía atormentada por lo que su hija tuvo que soportar en los últimos momentos de su vida. Siempre recreo la secuencia de hechos horribles, preguntándome cuándo se dio cuenta de que enfrentaba un peligro mortal. No había nadie para salvarla. En sus últimos momentos en este mundo, tuvo que estar con lo peor de la humanidad. Yasmín se ha ido y mi dolor es inmenso. Era una niña preciosa y valiosa. Rajpal Kaur afirmó que Tariq Yod estaba obsesionado con Yasmín, quien lo había rechazado cientos de veces. Ella perdió la vida porque Tariq Yod quería forzarla a casarse y a mantener una relación con él, dijo. Añadió que nunca perdonará a Tariq Yod por lo que hizo. Se ha hecho justicia y no puedo describir el alivio que siento. Aplaudimos la sentencia, pero puedo decir que mi familia y yo hemos comenzado también una cadena perpetua. Tendremos que vivir el resto de nuestras vidas sin Yasmín. El empleador y los pacientes a los que Yasmín cuidó la describieron como un alma hermosa, dulce, amable y atenta.
Así, el estudiante indio de 21 años, Tariqjot Singh, que secuestró a su exnovia Jasmine Kaur, también de 21 años, del asilo en North Plimpton, Adelaida, en marzo de 2021, fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 23 años sin libertad condicional. La ató con cinta adhesiva y bridas y luego la enterró viva mientras aún estaba consciente en Death's Peak, cerca de Hawker, en las Flinders Ranges. Singh, que entonces tenía 20 años, inicialmente se declaró inocente, pero cambió su declaración a culpable un mes antes del juicio en el Tribunal Supremo. El juez Adam Kimber ordenó que Tariqjot cumpliera 22 años y 10 meses sin libertad condicional, apenas por encima del mínimo de 20 años para el delito de homicidio en Australia Meridional. Al dictar sentencia, el juez Kimber describió el caso como horrendo y extremadamente insensible, diciendo que no encontraba palabras para expresar el horror de los últimos momentos de Jasmine. El miedo que debió sentir al ser secuestrada, atada y mantenida en un coche durante el largo trayecto hasta Morialta Creek es difícil de imaginar, afirmó. No puedo expresar por completo la atrocidad de lo que Jasmine tuvo que soportar. Cuando se dio cuenta de que estaba siendo enterrada viva, el tribunal indicó que Tariqjot no reveló detalles sobre cómo secuestró a Jasmine de su lugar de trabajo ni lo que hizo con ella en las horas siguientes. Sin embargo, el juez Kimber afirmó que había pruebas claras de que ella sufrió enormemente y fue obligada a soportar un largo trayecto en coche estando atada y amordazada. Tras dictar sentencia, el juez Adam Kimber dejó claro que se trataba de un crimen planificado con antelación y que Tariqjot había tomado múltiples medidas para ocultar su atroz conducta. La magnitud del crimen que cometiste debía de ser evidente para ti, dijo el juez. Tuviste tiempo para reflexionar, tiempo para abandonar el plan, pero seguiste adelante y le arrebataste la vida a Jasmine. El juez Adam Kimber le dijo a Tariqjot que estaba completamente convencido de que el delincuente solo se preocupaba por sí mismo. Quitaste la vida de Jasmine para castigarla por no querer continuar la relación contigo y por haber acudido a la policía, afirmó. La policía ya había advertido a Tariqjot por acoso a principios de febrero de 2021, menos de un mes antes de que se produjera el crimen. En la audiencia de sentencia, el tribunal escuchó que Tariqjot había escrito numerosos mensajes para Jasmine en los días previos a su muerte, pero nunca los envió. En el juicio se leyó una declaración que Jasmine había entregado a la policía solo 5 semanas antes de morir, describiendo en detalle cómo este hombre extremadamente posesivo la seguía por la calle y en su lugar de trabajo. En la declaración, firmada el 28 de enero de 2021, Jasmine relató que había mantenido una relación controladora con Tariqjot durante unos 9 meses. Era excesivamente posesivo y quería controlar con quién pasaba mi tiempo, señalaba el documento publicado por el Tribunal Supremo. Jasmine explicó a la policía que puso fin a la relación el 4 de enero de 2021, pero Tariqjot reaccionó con furia, diciéndole que debía quedarse con él o, de lo contrario, intentaría suicidarse. Contó que, durante la relación, Tariqjot a veces se enfurecía si ella planeaba salir con amigos y la llamaba para exigirle que volviera a casa de inmediato. Singh, ciudadano indio que había viajado a Australia para estudiar tecnología de la información en una universidad y también trabajaba en un asilo, probablemente será deportado cuando quede en libertad. Tariqjot Singh tendrá alrededor de 40 años cuando pueda solicitar la libertad condicional en enero de 2044. Jasmine Kaur se convirtió en una víctima más del terror ejercido por un hombre. Tariqjot Singh, el que alguna vez fue el hombre atento, sensible y amable al que ella amó y en quien confió, resultó ser un lobo con piel de cordero. Sus celos patológicos y su inestabilidad emocional le arrebataron la vida. Quien ama de verdad nunca dañará a la persona amada. Estará dispuesto a soportar cualquier dolor por ella. En el caso de Tariqjot, ninguna respuesta es la correcta. Algunos lo considerarán una afrenta, otros lo verán como debilidad y otros como un enfermo mental. Pero al mirar la historia de Jasmine, cada uno puede aprender.
a un alto precio pagado por sus errores, a protegerse a sí mismo y a sus seres queridos para no cometer los mismos errores en el futuro. Solo por celos ciegos y un deseo patológico de posesión, Tariqjot Singh arrebató la vida de Jasmine Kaur, la joven que alguna vez lo amó y en quien confió, para terminar pagando él mismo con una cadena perpetua, mientras que la familia de la víctima carga para siempre con la condena del dolor. Este caso es una advertencia profunda de que el amor nunca equivale a control, coacción o violencia. Quien realmente ama, protege, nunca daña. Todos debemos ser conscientes de las señales de una relación tóxica y tener la fortaleza de ponerle fin antes de que todo se salga de control, para que nadie pierda la vida y nadie tenga que vivir el resto de sus días en arrepentimiento y pérdida. El hombre que aparece en la fotografía es un joven médico con un futuro prometedor, querido por colegas y pacientes gracias a su dedicación y a su corazón bondadoso. Sin embargo, en agosto de 2024, su nombre comenzó a aparecer de manera constante en los titulares, no por un logro médico, sino por un caso que sacudió a toda la comunidad. Detrás de aquella sonrisa afable y de esa mirada llena de entusiasmo se escondía la historia de un romance que parecía pacífico, pero que terminó en una tragedia sangrienta en plena noche. Si quieres conocer todos los detalles de este caso que despertó tanta indignación, quédate hasta el final del video. El 13 de mayo de 1998 nació Wilson Eduardo de Jesús Rogero Díaz en Barranquilla, Colombia. Creció junto a su hermana Kelly y fue el único hijo varón del matrimonio formado por Rosemary Díaz Mesa y Davis López Ortega, quienes afirmaban que el niño era un milagro de Dios, pues Wilson llegó al mundo con ciertos problemas de salud y con un pronóstico médico nada alentador. Después de Wilson nació su hermana menor, Shavin Rogero, y finalmente la familia, compuesta por 5 miembros, se mantuvo muy unida, criada con esmero y con una atención especial en la formación académica. La infancia de este joven transcurrió en un apartamento lleno de luz, situado en un barrio reconocido de su ciudad natal. Desde pequeño mostró una profunda pasión por la anatomía humana, algo que se reflejaba en su costumbre de desmontar juguetes para examinar sus mecanismos internos, impulsado por la curiosidad y el deseo de entender cómo funcionaban las cosas. Esa fascinación con el paso de los años se vería claramente reflejada en la elección de su profesión. En cuanto a su carácter, Wilson se definía por el amor, la generosidad, la humildad, un espíritu de servicio genuino y una calidez poco común. Amigos de la infancia agregan que tenía una habilidad innata para conciliar, siempre optando por tender puentes en vez de levantar muros durante los desacuerdos. Cursó la primaria y la secundaria en el mismo colegio, donde fue elogiado por su disciplina y por un liderazgo discreto. Organizaba jornadas de reciclaje, se ofrecía como voluntario en brigadas médicas para niños de zonas desfavorecidas y mantenía un rendimiento académico sobresaliente sin alardear. Al graduarse de secundaria, Wilson le expresó a sus padres su deseo de estudiar medicina. Ellos no dudaron en hacer el esfuerzo necesario para costearle la matrícula en una de las universidades más prestigiosas del Caribe. Desde 2016, su vida giró en torno a libros de anatomía, guardias de fin de semana y prácticas comunitarias en hospitales. Tras años de esfuerzo, en julio de 2021, Wilson obtuvo el título de médico general, graduándose con honores, no solo por su alto promedio, sino también gracias a un proyecto que llevó atención médica gratuita a varias comunidades rurales, demostrando claramente su vocación por ayudar a los más vulnerables. Wilson decidió dejar su ciudad natal en busca de experiencia y mejores ingresos. En abril de 2022 se mudó al municipio de Salgar, en Antioquia, la segunda ciudad más poblada de Colombia, donde en su primer turno se enfrentó a un caso especial que obligó a todo el equipo médico a actuar con urgencia. Con serenidad y conocimientos sólidos, coordinó la situación con eficacia, estabilizó al paciente y ganó la admiración de sus colegas.
Meses después fue contratado por un hospital en otro municipio, donde siguió forjando su reputación al atender emergencias de madrugada, brindar apoyo emocional a las familias de los pacientes y convertirse en un pilar para los más desamparados, ganándose rápidamente el respeto y cariño de la comunidad. Para 2024, Wilson era un joven de 26 años lleno de sueños, feliz y con una carrera que empezaba a brillar. En un día cualquiera, una mujer de 37 años llamada Jimena Martínez acudió a consulta, y desde ese primer encuentro mantuvieron el contacto hasta iniciar una relación sentimental. Algunas fuentes afirman que se conocieron por primera vez en una cata de vinos organizada por un colega de Wilson, donde, tras presentarse, entablaron una animada conversación. Sea como fuere, comenzaron un romance, y sobre Jimena se sabe que era madre de 2 hijos. Ella había llegado a ese municipio un año antes para cuidar a un familiar enfermo y trabajaba como técnica auxiliar contable. La relación entre Wilson y la mujer se volvió rápidamente profunda en los meses siguientes. Pero aunque a veces aparecían en fotografías con sonrisas radiantes y llenas de afecto, según se reveló, en realidad eran 2 personas muy distintas. Él, reservado en su vida personal, prudente, sereno y paciente. Y ella, exigente en cuanto a constantes demostraciones de afecto, impulsiva, celosa y con poco autocontrol. Sin duda, estas diferencias, sumadas a la brecha de edad, comenzaron a provocar discusiones. Incluso hubo peleas que fueron escuchadas y presenciadas por testigos. Aún así, Wilson presentó a Jimena a su familia y en algunas ocasiones se reunieron, según contó Sharin, una de sus hermanas. Algunas fuentes señalan que incluso vivieron juntos en un apartamento. Pero entonces ocurrió un incidente que lo cambiaría todo y marcaría el inicio del derrumbe de la relación, la cual, pocos meses después, terminaría en una tragedia inimaginable. Un día, mientras Wilson trabajaba en el hospital como de costumbre, fue inesperadamente abordado por un hombre con actitud agresiva. Este individuo lo atacó repentinamente con un cuchillo, provocándole una herida en el brazo. Sorprendido y fiel a su carácter de evitar conflictos, Wilson no hizo más que huir para escapar de aquel sujeto fuera de control, quien luego fue identificado como el exnovio de Jimena y padre de sus hijos, aparentemente enfurecido por los celos. El hecho no se ocultó. Wilson lo denunció ante las autoridades, pero al ver que no tomaban ninguna medida para detener al agresor y que el caso no avanzaba legalmente, decidió mudarse a un municipio cercano, donde se encontraba el hospital en el que trabajaba, y alojarse temporalmente en un hotel mientras buscaba un nuevo apartamento. A partir de entonces, hacia mayo de 2024, Wilson y Jimena comenzaron a distanciarse, lo que quizá incrementó aún más los celos de ella. De vez en cuando ella lo visitaba, y en una de esas ocasiones hizo una escena de celos delante de un compañero de trabajo de Wilson, provocándole gran vergüenza, tal como él relató a su madre, con quien mantenía contacto frecuente. Pero a pesar de todas las señales, Wilson nunca imaginó que, tras 8 meses de relación, la ira incontrolable y la inseguridad de Jimena la llevarían a un acto de violencia que acabaría en una tragedia irreparable. El domingo 18 de agosto de 2024, todo parecía transcurrir con normalidad. Wilson cumplía su turno diurno en el hospital y Jimena almorzó con él en la plaza principal del municipio. Luego regresaron al hotel donde Wilson se hospedaba temporalmente. Se dijo que conversaron allí y que Jimena se quedó a pasar la noche. Pero a las 3:16 a.m., Rosemary recibió una videollamada inesperada, una llamada que cambiaría su vida para siempre. Al contestar, vio a su hijo al otro lado de la pantalla con el rostro lleno de miedo y dolor. El pecho de Wilson estaba cubierto de sangre y, con respiración agitada, le dijo a su madre que se estaba muriendo. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, Jimena le arrebató el teléfono y con tono tenso dijo que Wilson se había caído y que no sabía qué estaba pasando, para luego cortar la llamada abruptamente. Rosemary, conmocionada, intentó llamar de nuevo, pero nadie respondió. Sin perder tiempo, se comunicó con la policía local de su lugar de residencia, pidiéndoles que informaran a las autoridades del municipio donde se encontraba Wilson.
La policía actuó de inmediato y al llegar al hotel se encontró con una escena escalofriante. Wilson yacía en las escaleras, gravemente herido en el pecho por una profunda puñalada. Fue trasladado de urgencia al hospital donde trabajaba, donde un colega lo recibió y comenzó a atenderlo. Consciente de la gravedad de su estado, Wilson pidió que llamaran a su madre y solicitó ser intubado para ser trasladado a un centro médico con equipos más avanzados. También le dijo a su compañero que había sido Ximena quien lo atacó durante una discusión motivada por celos y acusaciones de infidelidad, usando un arma blanca para apuñalarlo en el pecho. Mientras tanto, Ximena fue detenida en el hotel apenas minutos después del incidente, identificada como la principal sospechosa. Presentaba un corte leve en el rostro y declaró que se lo había causado Wilson durante la pelea y que ella solo se había defendido. El comandante local informó a Rosemary que su hijo estaba siendo atendido, transmitiéndole también la versión de Ximena. Pero pese a todos los esfuerzos de los médicos por salvarlo, Wilson no sobrevivió al brutal ataque y exhaló su último aliento alrededor de las 4:30 am. Al recibir la llamada y la noticia fatal, Rosemary se derrumbó, apretando con fuerza el teléfono, incapaz de creer que su hijo, el orgullo de su vida, había dejado de respirar. Durante la investigación, la policía encontró el arma utilizada para arrebatarle la vida a Wilson. Un cuchillo con mango de madera y hoja oxidada, que se convirtió en una prueba clave recogida en la misma escena del crimen. La habitación describía con claridad un acto violento. Sábanas empapadas de sangre, gotas rojas salpicando el suelo y fragmentos de un teléfono partido en dos. Aparte del recepcionista del hotel, que escuchó gritos pero pensó que se trataba de una discusión entre borrachos, no hubo más testigos que pudieran relatar con precisión lo ocurrido tras aquellas paredes. Mientras tanto, el comandante de policía informó a la prensa que la víctima era un médico en ejercicio en el municipio y que la sospechosa había sido detenida. También señaló que se había incautado el cuchillo homicida para remitirlo a la fiscalía. Sobre el posible motivo, afirmó que se trataba de un acto de defensa propia ante supuestos abusos de Wilson hacia Ximena, algo que la familia del médico negó rotundamente, asegurando que él era ampliamente conocido por su carácter pacífico. Ante la fiscalía, la mujer negó haber atacado intencionalmente a su pareja, declarando que actuó en un estado de pánico para defenderse, creyendo que él intentaba hacerle daño. Pero esta versión entró en contradicción con el resultado de la pericia forense. La trayectoria de la puñalada, que impactó en una zona cercana al corazón, indicaba que se trató de un golpe intencional dirigido a un órgano vital. Por ello, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ximena por el delito de homicidio simple. En la audiencia de imputación, ella proclamó su inocencia y solicitó tiempo para preparar su defensa. En agosto de 2024, un juez decidió concederle la medida de detención domiciliaria, argumentando que era madre soltera y carecía de antecedentes penales. La familia de Wilson apeló ante el Tribunal Regional, alegando riesgo de obstrucción a la investigación y de fuga. La audiencia se fijó para noviembre de 2024. La indignación creció. Familiares, colegas y amigos de Wilson organizaron múltiples manifestaciones exigiendo justicia por su dolorosa muerte. El caso conmocionó a toda la comunidad, donde Wilson era querido y respetado por su dedicación a la medicina y su carácter afable. La administración municipal también publicó un sentido mensaje de condolencias junto a una fotografía de Wilson, expresando pesar y solidaridad con su familia, amigos y compañeros de trabajo. El juicio preliminar fue programado para marzo de 2025. La Fiscalía convocó a expertos en balística, medicina forense y psicología, mientras la defensa presentó testigos que describieron a Wilson como alguien que podía volverse agresivo bajo presión. El informe psicológico preliminar de Ximena reveló una tendencia a la impulsividad y dificultad para controlar sus emociones, pero sin antecedentes de violencia grave. Las posturas opuestas convirtieron la sala en un campo de batalla, donde la verdad dependía de testimonios divididos. El 21 de agosto de 2024 se celebró el funeral de Wilson en Barranquilla, su ciudad natal.
El cortejo fúnebre se detuvo frente a la iglesia para la misa de cuerpo presente, seguida de un acto conmemorativo. Allí, Rosemary rompió en llanto frente a las cámaras. «Esa mujer despiadada, Jimena, me arrebataste lo más valioso de mi vida, mi único hijo. Le ruego a las autoridades que devuelvan la justicia a mi hijo». El Colegio Médico del Atlántico organizó un acto de honor, vistiendo batas blancas y llevando una ofrenda floral. Los padres de Wilson, con el rostro marcado por un profundo dolor, rechazaban cualquier consuelo que no viniera acompañado de justicia. Kelly, su hermana, se mantuvo junto al féretro para pronunciar unas breves pero sentidas palabras. Durante más de 6 horas de velatorio, amigos y jóvenes pacientes acudieron con fotografías de Wilson sonriendo, con la bata blanca y el estetoscopio colgado al cuello. La imagen de un joven médico entregado a su profesión, que ahora se había ido para siempre. Además, todos compartían recuerdos de aquellas guardias interminables, de las bromas que hacía para calmar a un niño que lloraba y de las promesas de abrir juntos una clínica móvil. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de mensajes de colegas y de personas desconocidas, todos exigiendo la misma urgencia en el caso de un hombre que murió defendiendo la misión de su profesión. Un mes después del ataque, un grupo de vecinos organizó una vigilia con velas en un muelle del municipio donde ocurrieron los hechos, levantando carteles y antorchas encendidas. Entre consignas que reclamaban igualdad ante la ley, surgieron muchas voces que instaban a reflexionar más profundamente sobre cómo identificar señales de alerta en las relaciones. Los medios locales también giraban en torno a la idea de que, sin importar el género, toda manifestación de violencia debe ser investigada con seriedad e imparcialidad. Se supo que uno de los hijos de Jimena publicó en su cuenta personal de redes sociales un mensaje, el cual fue eliminado pocos minutos después, en el que afirmaba la inocencia de su madre y sostenía que ella también había sido víctima de violencia en la relación. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la familia de Wilson pidió transparencia, exigiendo la publicación de los informes forenses y que las audiencias fueran abiertas al público. En una entrevista televisiva, Rosemary insistió en que su hijo no buscaba conflictos, sino salvar vidas, y expresó su deseo de que la memoria de él no fuera manchada por la duda o la injusticia. Hizo un llamado para que la verdad se demostrara con pruebas y no con suposiciones. Hasta ahora no ha habido un fallo definitivo ni cambios en la medida de detención domiciliaria que el juez impuso a Jimena. Sin embargo, la familia de Wilson denunció que, según videos y testimonios de personas conocidas, la mujer seguía paseando por la calle e incluso asistiendo a fiestas, como si nada hubiera pasado, violando así la orden de arresto domiciliario. En la actualidad, mientras se espera la sentencia final, el caso de Wilson Rogero sigue dejando atónitos a quienes lo conocieron, recordando que la pérdida de un hijo es un dolor que abarca a toda la familia y que la violencia, bajo cualquier forma, desgarra el tejido social. Basta un solo latido fuera de control para borrar todo el amor que se ha cultivado, transformando una historia que alguna vez estuvo llena de esperanza en una tragedia irreversible. Quien se va, se lleva consigo su juventud y sueños que no llegaron a materializarse, dejando atrás corazones para siempre incompletos. Quien queda, por más razones que invoque, difícilmente escapa a la condena de la conciencia y al juicio de la ley. Este caso deja una profunda advertencia. En todo conflicto, dejemos que la calma y la compasión marquen el camino, porque solo el amor y la comprensión pueden salvarnos de esos instantes impulsivos en los que una decisión equivocada puede arrebatárnoslo todo.